ese caso, el caso de la Franja de Gaza en estos momentos. Hay muchas cosas que platicar. Continúan las masacres en este genocidio perpetrado por el Estado político de Israel. Acaba en un ataque aéreo reciente en un hospital, imagínese usted, ahí en Gaza, mataron a un médico y dejaron a 9 heridos. Esto, bueno, entre tantos de los muertos que también ya hay. También le salió el genocida en jefe, que por cierto tiene órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, Benjamín Netanyahu, ya lo hemos dicho tantas veces, a decir que crear un Estado palestino sería como recompensar al terrorismo. Y también hay que mencionarlo, querido Molay, esto desafortunadamente no lo llevan en muchas partes, pero más de 1,600 soldados, exsoldados, exagentes de inteligencia israelíes exigen un acuerdo de alto al fuego en Gaza para la liberación de los rehenes, pero dicen que, bueno, que ya se sobrepasó la necesidad militar, por decirlo así, de estar en Gaza. O sea, ya lo reconocen al menos estos miles de soldados genocidas. Dicen que ya no es necesario estar ahí y que el permanecer tropas y bombardeos en Gaza es meramente político, Molay. Claro que lo es. O sea, quieren destruir Palestina y apoderarse de toda Palestina. O sea, es un asunto político, es un asunto ideológico, es un asunto teocrático, ¿no? O sea, y es la declaración normal, muchas veces como que cuando un personaje, un criminal, hace una aseveración, está confesando su crimen, ¿no? Cuando Netanyahu o quien diga el reconocer el Estado de Palestina es avalar al terrorismo, lo que está diciendo es que reconocer al Estado de Israel es avalar al terrorismo. Y así es. Hoy en día, quien reconozca como un Estado legal al Estado de Israel está dándole una carta de impunidad al terrorismo, al peor terrorismo que hemos visto los que nacimos en la segunda mitad del siglo XX. Los que nacimos, por ejemplo, en el 80, que es mi caso, que hemos visto de niños lo último de la guerra en El Salvador, hemos visto la guerra en Irak, ¿no? Las dos guerras en Irak de los dos George Bush, ¿no? Hemos visto la guerra en Yugoslavia, la destrucción de Yugoslavia, ¿no? Hemos visto luego la continuidad en la guerra de los Balcanes, hemos visto la guerra en Osetia, hemos visto la guerra en Georgia, hemos visto la guerra en Chechenia, ¿no? Lo último de la guerra en Afganistán nos tocó, ¿no? Y estoy haciendo un poco de historia, ¿no? Y nunca habíamos visto un nivel de terror como el desatado por el ente sionista en Palestina, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del ente sionista? La conquista total y el aniquilamiento total del pueblo palestino. Y eso es lo que se ha venido denunciando desde el inicio, pero se ha venido denunciando porque esto es una historia que tiene ya varias décadas, ¿no? Es una historia que se remonta al siglo XIX en términos político-ideológicos y al final de la Segunda Guerra Mundial en términos militares, en términos geoestratégicos. Ya ha sido un proceso de conquista y un proceso de colonización que entra en su etapa de aceleración con las acciones de Hamas del 7 de octubre del 2023, ¿no? Las acciones de Hamas lo que tenían como objetivo, y lo lograron, fue poner nuevamente el tema en el centro del debate internacional, ¿no? Y la mentalidad terrorista y aniquiladora, reaccionaria, antihumana de Benjamín Netanyahu cayó en esa trampa y se soltó la bestia, ¿no? Y entra un proceso de aceleración, un proyecto que ya estaba trazado, que es el proceso el proyecto de aniquilar al pueblo de Palestina, ¿no? ¿Cuál es el objetivo político? Y ahí sí, el asunto es, hay de los que están cerrando los ojos y no quieren ver que van por ellos, ¿no? Y hablo de Siria, que ya está más que demostrado, hay tropas israelíes en Siria. Hablo de Jordania, ¿no? El Líbano, ¿no? Y Egipto, ¿no? Si no quieren ver que van por ellos también y se siguen cerrando a la posibilidad de apoyar a la resistencia palestina, tienen los días contados. Y así es, tienen los días contados. Porque el proyecto colonizador y de aniquilación total
de Israel, que no es de Netanyahu, es de Israel, es el proyecto del Gran Israel, que es el control y la colonización de todos los territorios de frontera que tiene Palestina con esos países que he mencionado, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, donde se expande el Gran Israel y tiene toda una justificación teológica, no tiene ningún argumento político, histórico, jurídico, moral, político, no tiene ningún argumento más que teológico, ¿no? Y es, por lo tanto, un resquicio, ¿no? Es un resquicio de la mentalidad arcaica armada y con anabólicos por el imperialismo norteamericano. Entonces, esa mentalidad arcaica, teocrática, que tiene ansias de expansionismo, está conectada también con la lógica del capital y del poder de la oligarquía financiera de la que hablábamos hace ratito, ¿no? Entonces, no existe fuerza humana capaz de detener a estos criminales que no sea una gran colectividad internacional de ciudadanos y estados, ¿no? Que cerquen a estos criminales, ¿no? Y rompan relaciones y sancionen militar y económicamente a Israel. Pero la perspectiva es el desconocimiento del Estado de Israel. O sea, hoy en día la exigencia moral, ¿no? La responsabilidad ética de cualquier ciudadano del mundo que comprenda mínimamente lo que está sucediendo es exigir el desconocimiento y la desaparición del Estado criminal de Israel. Porque de no ser así, estamos condenados a seguir viendo cómo se expande el genocidio y se agudiza la guerra. Porque también es lo otro, o sea, tarde o temprano, el ente sionista va a alcanzar el límite de su desenvolvimiento, el capital finalmente va a entrar en crisis, ¿no? El apoyo va a ser cada vez más difícil y va a venir la contraofensiva. Tarde o temprano va a venir la contraofensiva y van a desaparecer. Pero el asunto es cuánto nos vamos a tardar en lograrlo y cuánto dolor más le va a tocar a la humanidad vivir para luchar en contra del ente sionista cuando aún estamos en tiempo de hacerlo pacíficamente, ¿no? Los ciudadanos palestinos no quieren la destrucción de Israel, los ciudadanos palestinos quieren paz, quieren que los dejen de masacrar, ¿no? ¿Qué iba a decir? Perdón que te Pero interrumpa, exactamente eso, ¿no? Al hablar y al escuchar las propuestas de los palestinos que tan demonizados han sido, tan satanizados han sido, desafortunadamente, ellos dicen, no, nosotros lo que queremos es paz, queremos que respeten nuestras vidas, de nuestras familias, nuestro derecho a existir, a vivir aquí, como decía Víctor Jara, el derecho de vivir en paz, ¿no? Una canción que tendría que ser retomada desde Vietnam hasta hoy en día con lo que está ocurriendo en casa, querido Molay. Y de hecho, qué bueno que la traigas a colación, porque justo es Vietnam es el símbolo de la lucha de los pueblos y de la posibilidad real que existe de que los pueblos en resistencia, en organización, en movilización y en lucha pueden llegar a la victoria. Y eso es lo que ilumina el camino del pueblo palestino en su resistencia, porque el pueblo palestino está resistiendo y está luchando, ¿no? Para el pueblo palestino la supervivencia, la vida, la reproducción forma parte de la resistencia y de la lucha. Pero está en un momento dramático en el que la bestia sionista descontroladamente está asesinando todo lo que está a su paso y se requiere de la solidaridad internacional de estados, de naciones, de pueblos para salvar al pueblo de Palestina y salvar al pueblo de Palestina y salvar a la humanidad y salvar al pueblo judío también, porque el odio, la rabia y la sed de venganza que se va a desatar si logran culminar su masacre, pues va a dejar al siglo XX como una caricatura, ¿eh? Que se tiene que insistir también en eso, Molay, ¿no? Pues vamos, ¿no? La idea sionista no es una idea prosemita, por decirlo así, ¿no? Una y otra vez tenemos que insistir en que no hay situación más antisemita que utilizar la tragedia constante a la que se ha visto
pues en la que se ha visto envuelta el pueblo judío durante su historia para cometer este tipo de atrocidades en contra de la humanidad, como lo hace el Estado político de Israel. Y efectivamente lo estamos viendo, pues está de eso sí, ¿no? Tenemos que reconocerlo, está incrementando ese antisemitismo, claro, pero debido a la infamia que está cometiendo el Estado político de Israel en contra de la humanidad en este genocidio que tienen en la Franja de Gaza y también en Cisjordania contra el pueblo palestino. Pero, sí. Pues, y ¿sabes qué otra cosa? Me parece que se tiene que también tomar en cuenta lo que tantas veces has propuesto, que hoy en día la idea de Palestina y la bandera de Palestina tendría que ser la bandera de la humanidad. Está representando a lo más innato de nosotros como seres humanos, un pueblo que simple y sencillamente resiste para sobrevivir frente a un sistema que, pero pues para nada es el conveniente para la humanidad. Y bueno, pues eso tendría que seguir siendo exhibido en todas partes, y yo quiero agradecerte que seas parte de estos micrófonos aquí con Toño Ruiz como de costumbre, ¿no? Que la gente, bueno, siempre te busca aquí también, además de allá en Sin Censura. Ibas a decir algo más, te interrumpí. Para cerrar con un informe que acaba de llegar, ¿no? Dice, observamos un aumento en el porcentaje de niños mártires, que se acerca al 30 o 40% tras la grave violación del alto al fuego. Y entre las mujeres, también se observa un aumento en el número de femeninas asesinadas, tanto mujeres como niños, del 50 al 60%. Las estadísticas de las que hablamos indican que 500 niños fueron asesinados desde la violación del alto al fuego. Y esto siempre hay que conectarlo con el conocimiento que tenemos de que Israel, entes militaristas y que han desarrollado la tecnología de tal forma que no cometen errores, ¿no? Israel y Estados Unidos son entes militares tecnológicamente desarrollados de tal manera que cada disparo, cada bala, cada bomba tiene un objetivo precisado a nivel milimétrico. Aquí no hay error, aquí no hay daños colaterales. Los objetivos son los niños y las mujeres. Y ha aumentado, como dice en este informe, ha aumentado un 40% el asesinato de niños y niñas y un 60% el asesinato de mujeres en el genocidio cometido por el ente sionista y por el imperialismo norteamericano contra el pueblo de Palestina y contra la humanidad en su conjunto. Efectivamente. Mi querido Toño, gracias por invitarme a comentar contigo estas cosas tan terribles, pero que forman parte de una cruda realidad que queremos transformar y la vamos a transformar defendiendo a los seres humanos y a la justicia. Insistiendo en que aquel que no denuncie este genocidio no será perdonado por la historia. Esto no lo va a perdonar la historia. Lo que yo quiero de verdad recordar lo que platicamos la vez pasada, cómo es que muchísimas judías y judíos estadounidenses que fueron detenidos la última vez, una de las últimas demostraciones, protestas en contra del genocidio en la Franja de Gaza, insisto, judías estadounidenses, muchas de ellas dicen, ¿qué le voy a decir a mis nietos? ¿Que apoyé un genocidio? ¿Que permití que asesinaran niños sistemáticamente? No lo podemos permitir. Lo que yo le pido a usted, que no lo permita. Y yo por eso veo con muy buenos ojos las voces que se alzan en medio de esta larga noche, como la de Molay más Ontiveros, que aquí siempre tiene el micrófono abierto, querido Molay. Por favor, también compártenos tus redes para que la gente te vea en la 4TV. Ah, sí, pues estamos acá en la 4TV, usted le busca ahí en el YouTube 4TV, nos puede ver on demand, como dice la banda ahora, ¿no? Para que esté bien conectado con Sin Censura y con Toño Ruiz, y ya en la nochecita, en la tardecita puede ver los contenidos de la 4TV. A las 12 del día se transmite las noticias y a las 8 de la noche se transmite la transmisión nocturna y o a las 6 de la tarde, ya ni me acuerdo bien. Pero ahí pasamos las noticias diarias de lo que acontece en el conjunto del movimiento, hay mesas de análisis y las entrevistas en las que yo estoy colaborando, y el programa Demos y Kratos que hacemos con el compañero Felipe Gómez,
que también está muy divertido, muy interesante, y le dedicamos los últimos análisis a este tema de Donald Trump y el ascenso del pueblo de Estados Unidos, el pueblo migrante, pero también el pueblo solidario, el pueblo consciente, el pueblo blanco que entiende que es humanidad y es igualita su humanidad a toda la humanidad que hay en el planeta, y por lo tanto sabe que lo fundamental es la defensa de la dignidad y de los derechos de todos los seres humanos, y se solidariza con los migrantes y con los afrodescendientes y con toda la fuerza de trabajo racializada. Hacemos un análisis de eso y pues ahí estamos. Y en redes me encuentran como Molay Masa, y donde vean Molay Masa, y me busca, y platicamos, y cotorreamos, y nos vamos organizando para transformar este mundo. Y por cierto, que por ahí están también organizando muchas canciones que vamos a también poner aquí con Toño Ruiz. Ahí hace rato ayer mandaba por ahí Molay una de las canciones, a ver si la podemos retomar para el ratito, porque no la pude bajar, pero a ver si la puedo retomar para el ratito. Bueno, Molay, pues yo quiero agradecerte, y bueno, una vez más abrirte este espacio para cuando quieras regresar, ya sabe, aquí con Toño Ruiz. Gracias, Molay. Un abrazo, Toño, gracias, cuídense mucho. Un abrazo para el queridísimo Molay Mas Ontiveros aquí con Toño Ruiz.